5 milagros ocultos que sucedieron después de la crucifixión de Jesús. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurrió en las horas previas a la crucifixión de Jesús? En medio de terremotos, una oscuridad sobrenatural y la declaración de un soldado romano reconociendo la inocencia de aquel que estaba siendo condenado, una transformación extraordinaria estaba a punto de suceder. En este video, exploraremos cómo estos eventos no solo marcaron la historia, sino que también impactaron vidas de manera profunda y personal. Prepárate para un viaje que revela la verdadera esencia del sacrificio de Jesús y cómo eso resuena en nuestras vidas hoy. El primero de ellos fue un terremoto. La muerte de Jesús provocó una reacción en la creación, y se relata que la tierra tembló y las rocas se partieron. La misma naturaleza sintió el dolor por la muerte del Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo, se dice que la tierra se estremeció y las rocas se quebraron, lo que indica que hubo una reacción notable de la tierra ante los eventos divinos que ocurrieron en la cruz. Número 2. Las tumbas se abrieron. Mateo describe un acontecimiento que no aparece en ningún otro evangelio. Las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de santos que habían fallecido fueron resucitados. Después de la resurrección, estos cuerpos salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a varias personas. En Mateo 27, 52 a 53, la resurrección de estos cuerpos puede atribuirse directamente a la acción de Dios, sugiriendo que Él estuvo detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, situada en una falla sísmica importante, un terremoto no sería algo sorprendente. Sin embargo, el hecho de que las rocas se abrieran y las tumbas fueran accesadas es un testimonio relevante de la crucifixión de Jesús. Pronto, presenciaríamos un evento aún más significativo: la resurrección de Jesús. El relato único de Mateo sobre estos eventos destaca la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz proporcionó. Aquellos que fueron resucitados son descritos como los que durmieron, una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que murió, pero cuya suerte eterna está garantizada. Así como la resurrección sobrenatural de estos santos y sus apariciones en Jerusalén testifican la obra de Jesús en la cruz, esto también anticipa las enseñanzas de Pablo sobre Jesús como las primicias de los que murieron. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Cristo realmente resucitó y se convirtió en el primero en ser resucitado con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de aquellos que han muerto. Así como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, la resurrección de los muertos también viene a través de un hombre. Como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias, y luego los que pertenecen a Cristo en su venida, quienes serán resucitados con cuerpos incorruptibles. La resurrección de estos santos es un presagio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar. Con la muerte de Jesús, llegó un nuevo día, un día en que la muerte fue derrotada por la muerte, haciendo posible la resurrección para la vida eterna. Es importante destacar que fue solo después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron levantados y aparecieron en Jerusalén, donde fueron vistos por muchos. La Biblia no informa si estos santos resucitados murieron nuevamente o si ascendieron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la misma creación. El predicador Charles Spurgeon comentó que los corazones de los hombres no reaccionaron a los gritos agónicos del Redentor moribundo, pero las rocas sí lo hicieron. Se partieron. Aunque no fueron creadas para ser redimidas, las rocas se mostraron más sensibles que los corazones de los hombres, por quienes Él derramó su sangre. Es fundamental entender que Mateo nos hace ver que el terremoto
ocurrió el día de la crucifixión de Jesús y nuevamente el día de su resurrección. El poder de la nueva vida fue tan intenso que trajo de vuelta a algunos de los justos que habían muerto. Este es uno de los pasajes más curiosos del Evangelio de Mateo. El autor no proporciona muchos detalles y no encontramos relatos de este evento en otras fuentes. Número 3. El velo del templo se rasgó por la mitad. En Mateo 27, 50 a 51, leemos que Jesús, con un fuerte y angustiante grito, entregó su espíritu voluntariamente en sumisión al plan de su Padre. Inmediatamente, el velo del Santo de los Santos en el templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Este velo que cubría el templo era el único elemento que separaba el área sagrada del lugar más santo, simbolizando claramente la división entre Dios y la humanidad. En Hechos 6:7 se menciona que, en los primeros días de la Iglesia, muchos sacerdotes se hicieron obedientes a la fe. Es posible que el velo rasgado les haya demostrado la grandeza de la obra de Jesús, convirtiéndose en un hecho ampliamente conocido. Hebreos 9, 1-9, explica que el velo separaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, del resto del templo, donde permanecían los hombres. El primer pacto tenía reglamentos para el culto divino y un santuario terrenal, que incluía una tienda sagrada. El primer espacio contenía el candelabro y la mesa con los panes de la proposición, conocido como el lugar santo. Detrás del segundo velo estaba otro tabernáculo, la parte interior, llamada el lugar santísimo. El libro de Éxodo nos enseña que este grueso velo estaba confeccionado con material azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra consumada, participamos de su sacerdocio. Podemos entrar en el lugar santísimo por medio de él. Hebreos 10, 19-20. Nos dice que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo y vivo camino que se abrió para nosotros a través del velo, que es su cuerpo. Al observar esta escena, vemos una representación del cuerpo de Jesús siendo rasgado por nosotros, tal como el velo fue rasgado. El libro de Hebreos ofrece una rica explicación del profundo significado asociado al velo. Este velo, que siempre estuvo presente en el templo, servía como un recordatorio constante de que el pecado hacía a los seres humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara solo una vez al año, en medio de muchos otros sacrificios diarios, ilustra claramente que el pecado no podía ser expiado solo por sacrificios de animales. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que separaban a Dios de las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. En Hebreos 4:14-16, se nos anima a acercarnos al trono de la gracia. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, tal como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cuerpo de Jesús fue rasgado, al igual que el velo, ambos simbolizando que ahora podemos acercarnos a Dios con audacia. Tenemos un sumo sacerdote que preside sobre los tribunales celestiales, garantizando que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, el pesado velo que separaba las dos principales áreas del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de grandes temblores en la naturaleza, como si hubiera una conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. En Mateo 27:45 leemos que desde la hora sexta, mediodía,
una densa oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora 9, 3 de la tarde. Esta oscuridad cumplió la profecía de Amós 8:9, que afirma: aquel día, declara el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Aunque con frecuencia se le pidió a Cristo que proporcionara una señal del cielo, ahora la tenían, lo que solo evidenciaba la ceguera espiritual que los dominaba. En ese momento de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, la oscuridad persistió hasta las 3. Esta oscuridad sobrenatural apareció en un momento en que el sol estaba más brillante, ya que la luna estaba llena. Por lo tanto, no podía ser un eclipse, pues la luna llena no puede interponerse entre la tierra y el sol. La rápida intervención de Dios no solo trajo esta oscuridad, sino que también fue acompañada por un terremoto, alineándose con el relato sagrado. La creación no podía eclipsar a su creador. Por eso, el sol se escondió para no presenciar las acciones de los impíos. La oscuridad que ocurrió en un momento tan significativo puede tener diversos significados. En primer lugar, en la antigüedad, la oscuridad se asociaba frecuentemente con el luto. Además, también estaba vinculada a la muerte de grandes figuras. Tanto los lectores gentiles como los judíos podrían interpretar esta oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era vista como un signo del juicio de Dios. Como se mencionó, las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de los santos, es decir, del pueblo de Dios que había fallecido, fueron resucitados. Después de esta resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos, según se describe en Mateo 27, 52 a 53. Número 5. El soldado responsable de la ejecución reconoció que Jesús era inocente. En Mateo 27, 54, leemos que el centurión y los que estaban con él, encargados de vigilar a Jesús, quedaron aterrorizados al presenciar el terremoto y los eventos que estaban ocurriendo, y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. El centurión tenía la misión de asegurar que la crucifixión se llevara a cabo sin problemas, generalmente liderando un grupo de 100 soldados. Era un profesional del ejército, cuya valentía e inteligencia lo habían ayudado a ascender en la jerarquía, y necesitaba ser tanto frío como eficiente para destacarse en su posición. La escena de la crucifixión de Jesús era tan impactante que incluso un centurión endurecido logró reconocer la divinidad de Cristo. Esa percepción significaba que Jesús era inocente de la condena que lo llevó a la cruz. El centurión debió haber experimentado una mezcla de emociones al darse cuenta de que había supervisado la ejecución de un hombre injustamente condenado. Sus palabras no eran las de un novato asustado, sino las conclusiones de un veterano que había presenciado la muerte de muchos hombres y que era responsable de llevarlos a su fin. Sabía de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos, quienes habían puesto a Jesús en la cruz por blasfemia, y su comandante, Poncio Pilato, había confirmado esa condena. Sin embargo, el centurión rechazó la acusación y proclamó la inocencia de Jesús. ¿Por qué sucedió esto? Porque los argumentos a favor de Cristo eran innegables. Aunque ya había supervisado muchas crucifixiones, esta era diferente. ¿Qué presenció? Varias escenas de los eventos que rodearon el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús se unieron en un testimonio convincente. Podría haber sido la manera en que Jesús reaccionó a la injusticia que sufrió a manos de sus propios compatriotas. O tal vez fue la dignidad con la que enfrentó a la multitud sedienta de sangre, como un cordero llevado al matadero. Las Escrituras no registran ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. En Marcos 15, 11 a 15, vemos que los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás. Cuando Pilato preguntó qué debía hacer con el que llamaban el rey de los judíos, la multitud gritó: «¡Crucifícalo!». A pesar de saber que no había hecho nada malo, Pilato se rindió a la presión
y entregó a Jesús para ser crucificado. Por otro lado, Jesús se enfocaba en mostrar misericordia a aquellos que lo rechazaban y a los soldados que lo crucificaban, incluido el centurión, al decir: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Ese centurión, que comenzó el día como un oficial romano encargado de una crucifixión, terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. El impacto de los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la crucifixión tocó su corazón de manera profunda. La tradición sugiere que el centurión, conocido como Longino, se convirtió en un seguidor devoto de Jesús. Pero eso es solo una historia, y no tenemos certeza de si realmente sucedió. Sin embargo, sabemos que la verdad puede permanecer en el corazón de las personas de maneras sorprendentes. La cruz de Jesús tiene el poder de transformar vidas. Así como el centurión comenzó su día como un oficial romano y lo terminó reconociendo la divinidad de Cristo, todos nosotros tenemos la oportunidad de responder a la salvación que Jesús nos ofrece. Él murió para que pudiéramos vivir. Estos son momentos únicos que atestiguan la obra de Dios en la historia y confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Y si este mensaje te ha tocado, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con amigos y familiares. Juntos, vamos a difundir este mensaje de transformación y amor. Gracias por acompañarnos hoy. Que sigas buscando el profundo significado de la vida y que la luz del sacrificio de Jesús ilumine tu camino. Hasta la próxima.